Muy buenos días a todos. Bienvenidos un lunes más. En este lunes 11 de septiembre, pues estamos hoy enlazados para continuar con estos cursos, con estas pláticas, un tercer lunes más. En esta ocasión, pues siguiendo la misma línea que hemos venido manejando en lunes anteriores, la idea del día de hoy es ver la parte estructural en este caso, del Código Fiscal de la Federación. Buen inicio de semana para todos y para ver este tema, en esta ocasión nos va a apoyar y acompañar aquí el licenciado José Noé Osuna, abogado, licenciado en Derecho Fiscalista, amigo y colaborador aquí de nuestro despacho. Y bueno, pues él estará aquí presentando y hablando de lo que es Código Fiscal de la Federación, código que en este caso pues forma parte de las leyes fiscales y viene pues a hablar de ello y con una posibilidad de quizás establecer un poquito de lo que es la jerarquía de las leyes, ¿no, licenciado? Que sería importante a lo mejor pudiéramos tocar un poquito ese tema. Pero, como les comento, la idea es seguir en este caso con la estructura y conocerla para el fin que ya hemos comentado anteriormente con las otras leyes, la ley de ISR, el IVA, que es lo que hemos visto. Y bueno, pues aquí sin más, por ejemplo, le damos la palabra al licenciado José Noé Osuna. Muy buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí en este foro, utilizando prácticamente los avances de la tecnología para poder compartir con ustedes pues el conocimiento que uno ha adquirido durante el paso de los años, ¿no? Como antecedente les diré que yo estuve trabajando 20 años en el Servicio de Administración Tributaria y el cargo más importante que desempeñé fue administrador de auditoría fiscal. Ya tengo 4 años aquí en Los Mochis trabajando en un despacho que se encarga precisamente de la consultoría y la defensa fiscal. Y en esta ocasión, pues vengo a comentarles lo que viene siendo la estructura del Código Fiscal de la Federación. Si bien es cierto, es una disposición en la que, por la experiencia que he tenido, lo consulta poco el contador público, pues como lo decía Fernando hace un momento, en esta jerarquía de leyes se encuentra al mismo nivel que las leyes de disposición fiscal que ya conocemos, que son impuestos sobre la renta, que son IEPS, que es el IVA, entre otras, ¿no? Simple y sencillamente, el Código Fiscal de la Federación actúa como una disposición fiscal supletoria a las disposiciones fiscales ya señaladas. Es decir, que cuando haya alguna duda, cuando haya algo específico que quisiera yo saber conforme al pago de mis impuestos, me tengo que ir primeramente a la disposición fiscal específica, que es la que se refiere a las que ya comenté, renta, IEPS, IVA. Si mis respuestas no las encuentro en esa disposición, entonces supletoriamente aplico el Código Fiscal de la Federación y me tengo que ir obviamente a esta disposición a efecto de consultar aquello que probablemente pueda no estar en esas disposiciones que acabo de mencionar. Y bueno, ¿cómo está estructurado lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación? Está, como todas las disposiciones, estructurado en títulos, capítulos y secciones. El capítulo primero, o el título primero, perdón, es el que menciona las disposiciones generales. Y aquí es muy importante el artículo primero porque habla precisamente de la obligación que como contribuyentes tenemos de contribuir al gasto público. Y ahí deja muy claro el carácter de supletorio del Código Fiscal de la Federación al precisar que es una disposición que se aplicará en suplencia de lo que viene siendo las disposiciones fiscales específicas. Y obviamente aquí, en estas disposiciones generales, pues viene todo lo relacionado a cómo se va a ir pagando el impuesto, cuáles son las facultades de la autoridad, entre otras, ¿no? Pero no vamos a ir por partes. Y primeramente tendremos que comentar que después de ese título primero sigue el título segundo, que es de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Más adelante vamos a estar especificando
los artículos más importantes de lo que viene siendo cada uno de estos títulos. El capítulo tercero, que es el de las facultades de las autoridades fiscales, como su nombre lo indica, contiene todas aquellas atribuciones que tienen, en este caso, las autoridades tributarias. No solamente estamos hablando del SAT, porque también el Seguro Social, el Infonavit, son también autoridades que se apoyan también en lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Luego viene otro título, que es el título 4, que es de las infracciones y delitos fiscales. Aquí viene todo lo relacionado a las multas. Es decir, las infracciones se refieren a las conductas en las que caemos los contribuyentes, que implica que la autoridad nos sancione. Y esas sanciones son de carácter pecuniario, es decir, son sanciones que están determinadas en dinero, con una cantidad mínima y una cantidad máxima. De la misma forma, en este título 4 aparecen los delitos fiscales. Los delitos de impacto más fuerte vienen siendo los delitos de defraudación fiscal y los equiparables a la defraudación, así como también el delito de contrabando. Aquí encontramos otros delitos que propiamente no tienen un nombre específico como los que acabo de mencionar, pero vienen delitos, por ejemplo, relacionados con la alteración de registros contables, los delitos relacionados con la desocupación del contribuyente de su domicilio fiscal sin haber presentado aviso, los delitos, por ejemplo, ahorita que están muy en boga, que son los delitos que tienen que ver con la entrega y la adquisición de comprobantes fiscales digitales por Internet. También encontramos como otro título, que ese viene siendo el título 5, los procedimientos administrativos. Y los procedimientos administrativos van relacionados a todo lo que se refiere principalmente al medio de defensa que ahorita tenemos para que fiscalmente nos podamos defender. En específico estamos hablando de recurso administrativo de revocación y que es aplicable precisamente contra créditos que en un momento dado nos determine la autoridad tributaria. Encontramos otro título, que ese título ya fue prácticamente derogado, que es el título 6, que es del juicio contencioso administrativo. Este título 6 es porque a partir del 2004 se aprobó una ley precisamente que lleva como nombre Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta ley del procedimiento contencioso administrativo suplió esa parte del título 6 del juicio contencioso administrativo. ¿A qué se refiere esto? También se refiere a medios de defensa, pero no son medios de defensa como el recurso de revocación, sino medios de defensa como vienen siendo las demandas de nulidad, que son aquellas que se presentan cuando el contribuyente se ve afectado en su esfera jurídica y me voy a defender, pero me voy a defender presentando una demanda de nulidad, y esta demanda de nulidad la presento ante los tribunales federales de justicia administrativa, mejor conocidos como tribunales fiscales, y en el que aquí en Sinaloa tenemos uno muy cercano que está precisamente en Culiacán. Ahí es donde presentamos las demandas de nulidad derivadas de los créditos que nos afectan como contribuyentes en el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales. Así está estructurado, pues, el Código Fiscal de la Federación, y entraremos entonces a comentar por los artículos pues, más importantes o más relevantes. Y de la misma manera, pues, quedar abiertos, creo que también pueden hacer preguntas, ¿verdad? El mismo. Ahí no sé cómo se ha manejado, si al final o al final. Pues vayan, por favor, ahí preparando sus preguntas. Y vamos a ver lo que decía yo en un principio, en el título primero, que es lo que se refiere a las disposiciones generales. Ustedes pueden ver ahí el texto del artículo primero y habla precisamente de esa aplicación supletoria de este Código Fiscal. Y obviamente la obligación primaria sustentada en la Constitución Política, que es la referente a la obligación que tenemos personas físicas y morales de contribuir a los gastos públicos, y lo que recalcaba hace un momento
conforme a las leyes fiscales respectivas. Es decir, si yo soy una persona física o una moral y constitucionalmente estoy obligado a pagar impuestos, pues evidentemente, ¿dónde me va a decir cómo los debo de pagar? O si estoy obligado a pagarlos, pues en las disposiciones fiscales aplicables. ¿Que cuáles son? Ya lo dijimos: impuesto sobre la renta, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto a valor agregado, impuesto, por ejemplo, de importación o de exportación, ¿sí? Entonces, ahí es donde precisamente el código actúa en forma supletoria. Si alguna de estas disposiciones específicas fiscales no contemplan algo en particular, por eso dice ese artículo primero que vamos a aplicar el código de manera supletoria. Encontramos también algo que seguramente ustedes estudiaron en su carrera como contadores, lo que se refiere a la clasificación de las contribuciones, a los tipos de contribuciones. Y ya sabemos, pues, que las contribuciones están divididas en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejora y derechos. La definición, pues, no la voy a dar porque las tenemos propiamente en el código y está, creo que, perfectamente entendible para todos y cada uno de ustedes cuando estamos hablando de un impuesto y cuando estamos hablando de un derecho, por ejemplo, ¿no? Cada una de estas disposiciones, pues, tiene una disposición fiscal, vaya la expresión, en la cual establece, pues, cómo se llama el impuesto y cómo se debe de cumplir. Pero es muy importante saber en qué situación nos encontramos. Si nos encontramos en el pago de un derecho, en el pago de una aportación de seguridad social o en el pago de un impuesto o de contribución de mejora. Asimismo, la anterior, por favor, perdón, ahí está. Asimismo, pues, los accesorios de las contribuciones, que vienen siendo los recargos, las sanciones. Las sanciones, ya decía yo, es todo aquello que se aplica sobre el incumplimiento, que en este caso los contribuyentes tienen respecto a sus obligaciones fiscales. Los gastos de ejecución los aplica la autoridad. ¿Cuándo los aplica? Cuando en este caso nosotros somos incumplidos en el pago de un crédito, la autoridad tiene la facultad de irnos a embargar, y si es necesario, primeramente nos tiene que cobrar, y si no le pagamos nos va a embargar. Pero esos gastos que estamos haciendo, bueno, más bien que la autoridad está haciendo por irnos a cobrar, esos son los que se llaman gastos de ejecución. Es decir, la autoridad no tendría por qué irte a cobrar si tú fueras cumplido. Entonces, por lo tanto, si tú no pagas y haces que la autoridad tenga que ir a tu domicilio a cobrarte, pues entonces ahí te cobra también no solamente lo que le debes derivado de un impuesto, de una contribución de mejora o de un derecho, sino que también te está cobrando esos llamados gastos de ejecución. O sea, los gastos que hizo por la molestia de ir a tu domicilio o a tu local para hacerte el cobro. Y la indemnización, que tiene que ver con cuestiones ya de pagos, una figura muy importante de la indemnización tiene que ser cuando tú pagas con cheques y que estos cheques pues no tienen fondos, tienes que pagar una indemnización al fisco federal, ¿no? Encontramos también dentro de estas disposiciones generales lo que viene siendo el artículo 3, que son los aprovechamientos. Tanto las contribuciones como los aprovechamientos están contenidos en leyes. Es decir, aquí la autoridad actúa como tal, como un ente público que de acuerdo a una ley está ella con el derecho de podernos cobrar aquello que nosotros estamos obligados por ley a cubrir, ¿no? A diferencia de los productos, que son los siguientes que vamos a ver. Pero los derechos, la definición que también está definida ahí en el Código Fiscal de la Federación, en ese artículo 3º, tiene que ver mucho también con esa parte que cobra la autoridad fiscal y que no tiene que ver necesariamente estos aprovechamientos con algo de contribuciones, sino todo aquello que no es contribución, que no es impuesto. Un ejemplo de un aprovechamiento, por ejemplo, son las multas que nos puede aplicar, vamos a suponer, en carretera la Policía Federal, que porque venimos en exceso de velocidad y nos cobra una multa porque no respetamos los límites de velocidad. Ese es un aprovechamiento. Cuando se cobra, es un aprovechamiento. ¿Sí? Otro ejemplo, las multas que imponen los tribunales y juzgados federales, en donde dice, ¿sabes qué? Pues no te voy a condenar a una pena privativa de la libertad, o sea, no te voy a meter a la cárcel,
voy a cobrarte una multa, te conmuto, le dice la ley, la pena de tenerte en prisión por una multa. Entonces tú vas y te dan un formato, también en el mismo Servicio de Administración Tributaria, y pagas esa multa, y para efectos del Código Fiscal de la Federación se considera un aprovechamiento, ¿no? Entre otros ejemplos. Sí, licenciado, y vemos cómo aquí porque vemos cómo es conforme a esta clasificación de las contribuciones, aprovechamientos, productos que comenta, cada año nos establece la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Todo ese presupuesto de ingresos que hace la Federación pues está conforme a esta clasificación que regula y que nos señala el código, ¿no? Es correcto, Fernando. Precisamente en este mes de septiembre, no sé si recuerdan, no sé si el viernes o el jueves de esta semana pasada, el secretario de Hacienda hizo la presentación del paquete económico al Congreso de la Unión, y dentro de ese paquete económico va precisamente lo que viene siendo la Ley de Ingresos de la Federación aplicable para 2018 en este caso. Y ahí viene precisamente cuánto cobrará el fisco federal y las autoridades competentes con relación a impuestos, con relación a aportaciones de seguridad social, con relación a derechos, a contribuciones, y también la proyección de lo que se va a cobrar en materia de aprovechamiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque de esa manera podemos saber cuál es el proyecto que tiene la autoridad de recaudar en materia de estas contribuciones y estos aprovechamientos, y en base a ello se establece también el presupuesto de egresos, que en base a esos ingresos, pues es lo que finalmente estaremos gastando y cómo se distribuye ese gasto, ¿no? Entonces, la Ley de Ingresos tiene también tiene su sustento en este artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y 3, recientemente comentado. Bien, luego encontramos el artículo 4 que habla de los créditos fiscales. Los créditos fiscales no necesariamente son aquellos que la autoridad nos determina porque nos hicieron una auditoría y no pagamos, y entonces llega la autoridad y nos notifica un oficio y nos dice, ¿sabes qué debes esto? Porque no cumpliste de acuerdo a lo que dice mi auditoría. No. Simple y sencillamente, como los impuestos, si viene más adelante, son autodeterminables por el propio contribuyente, si tú al día 17 del mes correspondiente tenías que haber pagado un impuesto sobre la renta, vamos a poner el ejemplo, y no lo hiciste, desde ese momento ya hay un crédito fiscal. Y eso significa que hay una obligación tuya de pagar esa contribución y un derecho del fisco de poder cobrar esa contribución. Pero como las contribuciones son autoaplicadas por el propio contribuyente, pues no sabe la autoridad, sino que lo sabe hasta que te audita. Entonces, esos dineros que tú tienes en tu contabilidad, que tienes que pagarle al fisco, son créditos fiscales conforme al artículo 4. Y esos créditos fiscales derivados de las reformas y de los acuerdos internacionales que México ha celebrado con otros países, como son los tratados para evitar la doble tributación, ya da la posibilidad que los créditos que puedan ser determinados aquí en México puedan ser cobrados inclusive por autoridades extranjeras o viceversa. Nuestro Código Fiscal de la Federación ya tiene las reformas y los artículos establecidos para poder que no solamente el gobierno mexicano cobre un crédito por persona que esté obligado a pagar sus impuestos aquí en México, lo pueda cobrar en el extranjero, en cualquiera de esos países con los que tiene esos tratados. O bien, gobiernos extranjeros cuyo contribuyente, en este caso, tenga bienes, por ejemplo, o tenga inversiones aquí en México, puedan venir y embargarle bienes a esos contribuyentes extranjeros. Ya está eso establecido en los tratados para evitar la doble tributación, en los tratados de intercambio de información fiscal y obviamente en las leyes fiscales, como en este caso el Código Fiscal de la Federación. Un artículo también muy importante es el artículo 5, que habla de las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares. Aquí acuérdese que el método de interpretación que menciona este artículo es que tiene que ser un método de interpretación estricta, es decir, que tenemos que aplicar este método de interpretación tal y como lo dispone la ley. No hay otro tipo de interpretación distinta como, por ejemplo, en otras disposiciones fiscales.
Y obviamente, en este caso de aplicación estricta, van a ser específicamente a los elementos esenciales del impuesto, que eso también lo aprendimos en, pues en nuestra carrera, ¿no? Y considera en este caso ese artículo que hay cargas particulares cuando se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Toda aquella disposición fiscal que tenga que ver con quién está obligado a pagar el impuesto, sobre qué se tiene que pagar y qué tasa o tarifa es aplicable, tiene que interpretarse estrictamente, es decir, a lo que la ley diga. También aquí mismo encontramos lo referente al artículo 6 en el nacimiento de la obligación fiscal. Ahí básicamente nos está diciendo el momento de causación del impuesto, en qué momento nosotros estamos obligados a pagar el impuesto, es decir, cuál es la situación jurídica o de hecho en la que nos encontramos para pagar el impuesto. Por ejemplo, si yo voy a dedicarme a alguna actividad como profesionista y empiezo a obtener ingresos, en ese momento ya me ubiqué en una situación jurídica o de hecho. Ya estoy obteniendo ingresos, ya estoy trabajando por mi cuenta. Hay una ley o una disposición fiscal que se llama impuesto sobre la renta y otra que se llama impuesto a valor agregado, hablando de disposiciones federales, que ya me dicen, bueno, si tú estás trabajando como profesionista, si estás obteniendo ingresos, pues te ubicaste en una situación jurídica o de hecho y me tienes que pagar un impuesto. ¿Cómo? En base a lo que diga esa disposición. En base al ingreso que tenga, voy a aplicar una tarifa si soy una persona física, o en base al ingreso que tenga, pues voy a aplicar una tasa o cuota, según sea el caso, si se trata de una persona moral. Pero este artículo 5 no solamente trae esta parte de lo que se refiere, perdón, este artículo 6 de la causación de las contribuciones, trae algo muy importante aquí, que es lo que se refiere a la autoaplicación de las normas fiscales, lo que ahorita les comentaba, ¿sí? Es decir, esto significa que tú mismo, al saber qué ingreso tuviste, qué actividad estás realizando, pues este artículo es específicamente el que te dice, entonces, que tú tienes que aplicar esas disposiciones. Si tú no lo haces, le das entonces la chance a la autoridad y será esta la que determine la contribución. También aquí mismo en este artículo 6 vienen otras fechas de pago de las contribuciones cuando las leyes específicas no las mencionan, ¿no? Entonces, viene también la obligación de lo que se refiere a las obligaciones de los retenedores, que en este caso estamos hablando específicamente en algunos casos, y el más común es el de los empleadores, el de los patrones. Me voy a regresar un poquito al artículo 5 porque ahí viene también una discusión muy importante, que es cuando tú tienes opciones para tributar. Acuérdate que dentro de la ley viene una forma de cómo tú vas a pagar el impuesto, pero el reglamento, por ejemplo, o la resolución miscelánea te dan opciones de poder tributar. Entonces ese artículo 5 dice, ¿sabes qué? Si tú optas por alguna de las opciones que te establecen las distintas disposiciones fiscales, la podrás aplicar respecto de un mismo ejercicio. Es decir, no puedes hacer una combinación durante el mismo ejercicio. Si ya elegiste una opción de cómo pagar el impuesto porque es la que mejor te conviene a ti por diferentes razones, por cuestiones administrativas o por cuestiones de ahorro de dinero, lo haces, y si ya lo haces, lo tienes que hacer todo el ejercicio. Si eliges otra opción, pues esa opción la tienes que aplicar todo el ejercicio, pero no se vale poderla cambiar, ¿no? Entonces, eso también es importante, y como lo decía ahorita, está en el artículo 5. La siguiente. La 7 es aquí algo también que es muy frecuente en las disposiciones fiscales. A diferencia de otras disposiciones para nosotros los abogados, por ejemplo, un código de comercio, una ley general de sociedades mercantiles, un código civil, ahora sí que se cambian y se modifican cada caída de casa. En cambio, las disposiciones fiscales son más cambiables. Ustedes saben, cada año sale esta ley de ingresos, en ocasiones se reformaba cada año el mismo código, la misma ley de renta, la misma ley del IVA, y ahí nos hemos acostumbrado, o así debe ser, que tenemos que ver hacia el final, en sus artículos transitorios, cuándo va a entrar
en aplicación esa disposición. Y ahí siempre, casi siempre más bien, menciona que entrarán al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. De tal manera que si una publicación en el diario sale el día jueves, no sé, 8 de septiembre, o perdón, jueves 7 de septiembre, ahí dice que entrará al día siguiente, o sea, el 8 de septiembre, ¿no? Si cualquier de estas disposiciones que se publica no trae que va a entrar en vigor al día siguiente, este mismo artículo 7 del Código Fiscal de la Federación menciona que entrarán precisamente así, al día siguiente de su publicación. Salvo que esa publicación en el diario, ahí mismo diga, va a entrar dentro de 3 meses o va a entrar hasta el año que entra. Entonces, ahí sí ya es muy específico. Algo también que menciona el Código en disposiciones generales es el artículo 8, en lo que se refiere a las definiciones de México, país y territorio. No vamos a abundar mucho, sino más bien vamos a recalcar aquí que ya una vez que definimos qué es lo que se entiende por México como país y territorio, entonces tenemos que comprender en qué casos nos consideramos residentes en territorio nacional. Y vienen los supuestos para personas físicas y vienen los supuestos para personas morales. Cuando hablo de residencia me refiero al país en donde estás residiendo conforme a lo que menciona el artículo 9, seas tu persona física o moral, porque en ese país es donde estás obligado a contribuir al gasto público. Puede ser que andes en diferentes países, pero si este artículo 9 menciona que aunque tú andes en otros países y puedas pasar determinado tiempo en ese otro país, si se te aplica específicamente que tú eres residente en territorio mexicano, pues es en México donde tienes que pagar las contribuciones. Y aquí viene muy a colación precisamente por muchas empresas multinacionales que realizan la actividad en otros países y vienen pagando el impuesto en otros, ¿no? Y de esa manera también se realizan planeaciones para evitar lo que viene siendo el pago de la contribución en un país en el que la tasa del impuesto a lo mejor puede ser más alta, pero que finalmente en ese país es donde estás realizando tu actividad, digamos, preponderante, donde tienes los ingresos más fuertes y resulta que tu domicilio o tu residencia está en otro y eso lo haces para pagar menos, ¿no? Entonces ya para eso se han celebrado tratados precisamente para evitar esas fugas del impuesto, esa fuga de ingresos para esos países. De igual manera, el artículo 10, para efectos ya del territorio nacional, menciona lo que se considera domicilio fiscal. Y tanto para personas físicas y morales, está establecido sus supuestos. Y aquí es muy importante porque el Fisco Federal ahorita está haciendo verificaciones y en esas verificaciones te está catalogando que cumples con el requisito del domicilio fiscal si se cumple con este artículo 10 del mismo código. Así que hay que estar muy, muy atentos a lo que se establece en el código para que no nos rechacen una posible verificación cuando la autoridad realice esas verificaciones. Bien. El artículo 11 es de los ejercicios fiscales, pues de eso no vamos a abundar mucho porque ya de una u otra manera los conocemos. Este sí, cómputo de los plazos. Aquí dice que son todos los días de la semana, excepto sábados y domingos y días festivos que ya vienen especificados ahí, cuáles son los días festivos, ¿no? Y esto es muy importante cuando contabilizamos los plazos. Muy bien. La práctica de las diligencias en horas hábiles, también nos dice que las horas hábiles están bien delimitadas ahí. Este artículo 13, vamos a checar cuáles son para que las sepas, son de las 7:30 a las 6 de la tarde. Entonces, es el tiempo que la autoridad nos puede hacer una diligencia. Si nos hace fuera de eso, nos tiene que habilitar las horas, ¿no? Lo que se entiende por enajenación de bienes también viene ahí, muy importante. Y lo primero es fundamental, dice, toda transmisión de propiedad. Estamos hablando de una compraventa, de una donación, pero también estamos hablando de adjudicaciones. Algo muy importante también, la aportación a una sociedad, asociación. Aquí estamos hablando de aportaciones de bienes, ¿no? No estamos hablando de aportaciones en dinero, aunque el dinero sea un bien, no se considera que hay una enajenación. Y lo demás que vienen ahí mencionados, ¿no? Luego el artículo 15
Perdón, 14A son los préstamos de títulos y valores. Aquí específicamente hablamos de títulos de crédito y de otro tipo de valores que pueden tener en este caso una enajenación, y ahí nos dicen qué casos es aplicable el procedimiento para el pago de los impuestos, en este caso de los títulos. También en los supuestos en los que no hay enajenación, en este caso cuando se trata de fusión y escisión. Acuérdense muy bien lo de la fusión, cuando dos empresas, es lo más común, se fusionan y crean una sola, ¿no? Ahí en este caso dice, bueno, aunque ya pasaron los bienes de una sociedad que estaba como identificada como sociedad A y formaron la sociedad C, no hay ahí enajenación. O en los casos de escisión, cuando una sociedad se parte en varias, obviamente los bienes se van a una y a otra, y ahí tampoco hay enajenación. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para que en estos supuestos no haya enajenación. ¿Por qué lo digo esto? Porque la enajenación causa el pago de los impuestos. Entonces, si tú ubicas el supuesto de que no hay enajenación, pues no estás obligado a pagar el tributo. Así que es muy importante cumplir con los requisitos cuando se trata de fusión o de escisión para no caer en un supuesto de enajenación y, evidentemente, pues no pagar las contribuciones. El artículo 15, en lo que se refiere a la definición del contrato de arrendamiento financiero, ya eso es muy común hoy en día, ¿no? Se viene aplicando. La definición ahí está, no voy a comentarla, simplemente se puede consultar y es precisamente, es una modalidad pues que ya tiene tiempo, ¿no? También el concepto de decisión de sociedades, no lo vamos a abundar a detalle, pero ahí está establecido, ¿no? El concepto de regalías, y también por ahí está el concepto de regalías y de asistencia técnica, ahí también viene muy importante, tiene que ver mucho con marcas, con patentes, por ejemplo, en el caso de las regalías, vienen ahí muy bien definidas para efecto de identificarlas, ¿no? Y puede ser tanto la enajenación de esas marcas, de esos patentes, de esos certificados de invención, etcétera. Y sí hace una definición ese 15B de lo que viene siendo regalías con lo que viene siendo asistencia técnica. Entonces es muy importante que lo tenemos identificado. El artículo 15C, el que se refiere al concepto de entidad financiera. La entidad financiera tiene que ver con todo lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria principalmente, ¿no? La CNB, Comisión Nacional Bancaria, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, como lo es el SAT también. Y ahí viene, por ejemplo, que son las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las arrendadoras financieras, hablando del contrato ahorita. Viene también que son los almacenes generales de depósito, entre otros, ¿no? Eso es el concepto que viene ahí y esas son algunas de las entidades que se encuadran dentro de lo que viene siendo como entidad financiera. Algo también muy relevante aquí en nuestro estado son las actividades empresariales, principalmente las primarias, vienen definidas en el artículo 16. Si quiero saber qué es agricultura para efectos fiscales, tengo que consultar ese artículo 16 en su fracción específica, que es la fracción tercera. Si quiero saber cómo se define la actividad ganadera, también me tengo que ir ahí. En la ganadera hay también algo ahí muy importante, ¿no? Porque hay ganado que se compra y que no se mantiene en un tiempo que establece la propia ley, ya no es ganadería, ya es comercio. Entonces, sí hay que tener muy bien identificado. Me tocó a mí un caso, por ejemplo, en Durango, cuando yo era administrador, donde una empresa silvícola, en este caso, era un ejido propiamente. Y ese ejido no solamente cortaba los árboles, sino que los metía a una máquina y salían como tablones. Entonces ya no realizaba una actividad silvícola, realizaba una actividad industrial. Y sin darse cuenta y sin sus asesores orientarlos, pues precisamente llegó una revisión para ellos y ¿qué les determinaron? Pues les determinaron IVA en primera instancia y no les aplicaron los beneficios de los salarios mínimos que tienen en el sector silvícola, precisamente por lo mismo, porque ya no era una actividad silvícola, sino una actividad industrial. Entonces hay que ir muy bien a las definiciones para no salirnos de esos beneficios que tienen esas actividades primarias, por ejemplo, ¿no?
Sí, como bien comenta el INSO, pues son aplicaciones definiciones fiscales. Muchas veces podemos entender estos conceptos pues a título de conocimiento general o definición general, pero que si bien esa parte es importante, también es importante conocer la definición desde el punto de vista fiscal y no salirnos o no caer en esas situaciones de que podemos estar malentendiendo un concepto o una actividad en este caso. ¿Sí? Ahorita que hablábamos precisamente de la aplicación supletoria del Código Fiscal, que es la que vamos a leer cuando no esté en la ley de renta o en la ley del IVA, también si no está en el Código Fiscal de la Federación ni en las leyes, esa definición, me voy a ir a la actividad específica. Si quiero saber algo de pesca, me voy a ir a la ley de pesca. Si quiero saber algo de agrícola, pues me voy a la ley de agraria, por ejemplo, ¿no? Si quiero saber algo comercial, me voy a ir al Código de Comercio. Esa también es una aplicación supletoria del derecho común, cuando no lo encuentro en las disposiciones fiscales. Luego encontramos el artículo 16A, que es lo que se entiende por operaciones financieras. Vienen ahí algunos conceptos, yo creo que los ocupamos poco, pero ahí están. La definición de unidades de inversión igual. Todo lo que se refiere a los mercados reconocidos, como son la Bolsa Mexicana de Valores. El artículo 17 de lo que se refiere a la consideración de ingresos en bienes y servicios. Ahí viene bien definido en qué momento yo tuve un ingreso, por ejemplo, cuando dice que si entregué el bien, si recibí parcialmente dinero, pues entonces ya se considera que hubo un ingreso obtenido y por lo tanto estoy obligado al pago del impuesto, ¿no? La actualización de las contribuciones, que eso lo saben ustedes muy bien, cómo se actualizan. El concepto de asociación en participación. La asociación en participación ya es considerada como una persona moral para efectos fiscales, aunque para efectos del derecho común, la Ley General de Sociedades Mercantiles es una asociación que no es una persona moral. Es cuando tú no te pudiste formar parte de una sociedad anónima, de una sociedad de comandita simple, comandita por acciones. Ya la única opción que te queda es hacer una asociación en participación, que ahí no es una persona moral, pero si la vas a registrar fiscalmente, la asociación en participación se considera persona moral para efectos fiscales, ¿no? Entonces, así están las cosas desde hace tiempo, creo como de los 2000, del 99, por ahí. Luego encontramos el capítulo segundo, que es de las contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos. Ahí encontramos, por ejemplo, el Seguro Social, que es un organismo fiscal autónomo, y ahí vienen algunas disposiciones aplicables para ese tipo de organizaciones, ¿no? O de organismos. De todo lo que viene siendo el boom, de lo que viene siendo los documentos digitales, certificados, los sellos digitales. Acuérdense que todo esto empezó ya de años atrás, ¿no? Si bien es cierto, ahorita la facturación es electrónica y todo lo demás, acuérdense que el pago, cuando se empezó a hacer, si mal no recuerdo, fue 2001, 2002, 2003, por ahí, no recuerdo exactamente, pero fue a los principios de los años 2000, cuando empezamos a hacer el pago electrónico, y en ese entonces había una desconfianza de cómo íbamos a pagar, y al final de cuentas, pues mire, ya tiene prácticamente casi más de 15 años esa forma de pagar. Así que lo otro, pues es mucho más sencillo y sobre todo con los avances de la tecnología. Y vienen los conceptos de lo que es sello digital, los servicios de certificación y del contenido de los certificados. Ya todo eso se lo saben ustedes. Algo relevante que está pasando en este momento, como ustedes saben, es lo que va a entrar en vigor ahora en diciembre, que es lo que viene siendo la versión 3.3 de los CFDI, ¿no? Los que prácticamente es todo un tratado también el emitir un comprobante. Muy bien. De los supuestos de los certificados sin efectos, pues también seguimos porque nos faltan bastantes láminas, vamos a ir más rapidito. Adelante. Sí, pues bueno, aquí viene lo que también sabemos, que empezó en el 2014, lo del buzón tributario, la autorización, etcétera, ¿no? Que todo eso va a ser con todo lo que ya tenemos ante el SAT capturado.
de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Ahí tiene que ver mucho cuando voy a hacer una promoción, un escrito, los requisitos que debo de cumplir. Tengo que fijarme muy bien en este artículo 18 y 18A del código. Lo que se refiere a la responsabilidad solidaria, a todo lo que se refiere al registro federal de contribuyentes, la presentación de declaraciones, etcétera, ¿no? Todo eso viene siendo las obligaciones que tú como contribuyente tienes. ¿Sí? El dictamen fiscal, importante. Las facultades de la autoridad, pues al contrario, ahora los derechos que la autoridad tiene para podernos, en este caso, multar, requerir, auditar, cancelarnos sellos, etcétera, ¿no? Esas son las facultades. Y ahí vienen los famosos artículos del 69A en adelante. Y uno que está en boga, pues es el 69B, que ya saben que son de las empresas que facturan operaciones simuladas y de aquellas que también reciben comprobantes de esas facturadoras y que se llaman los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Aquí también viene todo lo relacionado con las presuntivas, la determinación que la autoridad hace cuando tú no tienes tu contabilidad en orden, cuando tienes un desorden en tu contabilidad, la facultad que la autoridad tiene para poderte determinar una utilidad, para poderte determinar un ingreso, los supuestos en los cuales no están debidamente registrados los ingresos y en los cuales la autoridad dice, pues es un ingreso presunto y te voy a determinar sobre ello. Y todo lo que viene siendo a las formas de fiscalizar. Artículo 42, artículo 43, el procedimiento del 46A, del mismo 46, del 48, del código que tiene que ver con las reglas que tiene que seguir la autoridad para fiscalizar. Título tercero. Sí. Bien, aquí viene también de la información en el que podemos echar mano, como por ejemplo las consultas por particulares, que son derechos que yo tengo como contribuyente para poderle plantear a la autoridad directamente y por escrito algunas dudas que yo tengo. Y la autoridad, en términos de ese artículo 35, emitirme su criterio. Y ese criterio que me emita va a ser un derecho para mí que lo puedo hacer valer en cualquier momento, ¿no? Si no me resuelve en un tiempo de 3 meses, se configura la negativa ficta y yo puedo interponer medios de defensa en algunos casos, principalmente en los casos de recursos de revocación. Las medidas de apremio, ¿qué pasa si en una auditoría a mí yo no permito, que ingresen los auditores? Yo no les doy la contabilidad, ahí vienen las medidas de apremio, me pueden asegurar cuentas, me pueden multar, inclusive hasta me pueden interponer un delito que se llama desacato de una autoridad distinta a la judicial. Entonces tengo que saber en qué consisten esas medidas de apremio para poder que en este caso no caiga en un supuesto, con que mi cliente no caiga en un supuesto. Ahí vienen algunas de lo que ya comenté, las órdenes de visita, decía yo ahorita, el artículo 43, las facultades de comprobación, el artículo 42 es revisión de gabinete, el 43 es una visita domiciliaria. Aquí también en el mismo 42 encontramos lo que se refiere a las revisiones electrónicas, que están también muy en boga y que la autoridad está pendiente, no tiene todavía muy cohesionado todas sus herramientas informáticas para poder hacer un mayor número de visitas, pero se tenía proyectado que iba a hacer muchísimas revisiones electrónicas en este ejercicio que está en curso. El plazo para concluir las visitas domiciliarias, que es de 1 año, y así como también las revisiones de gabinete, los casos en que se concluye anticipadamente la visita, como es aquellos casos en los que vas a dictaminar estados financieros sobre ese ejercicio. Y el plazo que tiene la autoridad para emitir las liquidaciones, que es un plazo de 6 meses, una vez que termina la auditoría o la revisión de gabinete. Ese plazo de 6 meses. Los dictámenes de contadores públicos, ya ustedes saben que en este caso ya hubo un cambio a partir del 2014 y ya es una situación muy diferente en este momento. Lo que viene siendo las determinaciones presuntivas que ya comenté, cuando hay un desorden en la contabilidad, la autoridad tiene la facultad de poder determinar
cuando en este caso puede determinarte bajo un porcentaje dependiendo de tu actividad. Hay un porcentaje genérico del 20% cuando no te ubicas en alguna actividad. Es un coeficiente de utilidad que la autoridad determina en forma genérica, pero vienen coeficientes específicos dependiendo de tu actividad. Si es actividad comercial, si es actividad agrícola, si es actividad ganadera, viene un coeficiente específico. La caducidad de las facultades de la autoridad, en aquellos casos, el más común es, ya pasaron los 5 años, no pagué, ya no me puede venir a revisar la autoridad más allá de los 5 años, porque ya caducaron sus facultades. También lo decía ahorita de las operaciones inexistentes del artículo 69, también es los casos que están muy en boga, ¿no? Donde te están desconociendo deducciones, te están desconociendo operaciones de acuerdo a ese procedimiento del 69. Los acuerdos conclusivos, estos para recalcarle, los aplica el contribuyente solicitándole ese apoyo a la Procuraduría Federal de la Defensa de los Contribuyentes, la famosa PRODECON. Aquí en Culiacán tenemos una dependencia de PRODECON. Contra ella voy a que me apoye, o más bien con ella voy para que me apoye con un acuerdo conclusivo. ¿Qué es un acuerdo conclusivo? Es una propuesta que yo le realizo a la autoridad que me está revisando, donde le digo, oye, ¿sabe qué? Mira, de lo que tú ya me diste a conocer, yo te propongo pagarte esto porque considero que esto que tú me estás rechazando sí es procedente. Entonces, ya la autoridad va a decir ese acuerdo conclusivo, si acepto o no acepto. Pero ese acuerdo conclusivo lo va a hacer la PRODECON directamente a la autoridad a petición tuya, ¿sí? Entonces, ese es el acuerdo conclusivo y es una forma también de determinar, digamos, amistosamente las auditorías, ¿no? De las infracciones y delitos fiscales, el título 4, ya lo decía yo, aquí viene siendo todos los supuestos en los cuales el contribuyente cae en infracciones. Si no presentaste una declaración en tiempo, si no expediste un comprobante, si te pidieron la contabilidad a una auditoría y no la exhibiste, no sé, si no presentaste lo que decíamos ahorita, declaraciones, llámese DIOR, llámese declaraciones de pago, no sé, todos los supuestos de infracciones, que son muchísimos, vienen como del artículo 79 en adelante, todas esas infracciones, y ahí mismo en ese título viene lo que viene siendo las sanciones, ahí donde dice, el que no presente tal declaración se hará acreedor a una multa de 13,000, no sé, a 80,000 pesos, por ejemplo, ¿no? La mínima 13,000, la máxima 80,000, dependiendo en este caso si caíste en reincidencia o no. La multa varía, aunque la autoridad cuando te va a aplicar una multa mayor a la mínima te tiene que motivar y te tiene que decir cuáles fueron las razones por las cuales te está aplicando una multa mayor, ¿sí? Y aquí mismo vienen lo que se refiere a los delitos fiscales, no sé si estén más adelante o nada más sea... aquí vienen, por ejemplo, las infracciones y les decía las multas. No sé, si quieren le damos para aquí. ¿Sí? Aquí vienen los delitos fiscales y aquí dice que se está establecido desde el artículo 92 al 115 bis. Tiene que ver con esos delitos determinantes que les decía ahorita o más conocidos que ya tienen nombre como el contrabando, el equiparable al contrabando, la defraudación fiscal, la equiparable a la defraudación, ¿sí? A mí me tocó hacer muchos casos de ambos, de contrabando y defraudación. La defraudación fiscal es muy importante, ¿no? Y eso como información general para ustedes, es muy importante que lo sepan. Muchos de los contribuyentes cuando lo revisan y dicen, es que debo y no he pagado, no necesariamente todos los supuestos va a caer en supuestos de delito de defraudación. Por ejemplo, si tú pagaste y obtuviste un comprobante y no es deducible porque no venía alguno de los requisitos que menciona el comprobante, ese es un requisito de forma que no lleva a una conducta fiscal delictiva. La conducta fiscal delictiva, que es la defraudación, es cuando tú actuaste de mala fe, con dolo, ¿sí? Un caso, por ejemplo, en el que te quiten una deducción, podría ser el caso en el que tú simulas una operación que finalmente no se llevó a cabo. Por ejemplo, emites un cheque, ese cheque se lo pagas a una EFUS, por ejemplo, y la EFUS te cobra una comisión y te regresó la lana a ti, a los socios o a la misma empresa.
ahí sí, ahí hay un dolo, hay una conducta delictiva y esa sí es defraudación. Pero si tú pagaste y el comprobante, o sea, pagaste y el dinero quedó ahí con tu proveedor, tu prestador de servicio, pero el comprobante le faltó un requisito X, ahí nada más queda en lo administrativo. Entonces, es muy importante mencionar esto, ¿no? Si te pasaste requisitos, si no se te pasaron requisitos, es otra cuestión muy diferente a cuando hay dolo. Esa es la diferencia entre la defraudación fiscal y la determinación administrativa nada más de la autoridad. No te va a cobrar nada más, pero no te va a acusar de delincuente, ¿no? De delincuente fiscal. De servidores públicos. Así es, que en este caso los autos de los actos de los servidores públicos van más que nada relacionados con otro delito. O sea, la corrupción de los funcionarios públicos no lo consideramos como una defraudación, son delitos de cohecho, ¿sí? O por ejemplo, los casos de los servidores públicos que desvían recursos que ellos tienen bajo su batuta, ahí ya especulado, eso es otro tipo de delito, ¿no? La defraudación fiscal tiene que ver, pues, con el pago de los impuestos. Como viene siendo el contrabando. El contrabando es aquella mercancía que introduciste a México y que no pagó el impuesto, y en todo caso te descubre la autoridad, pues te va a cobrar ese impuesto y a la vez, pues te puede acusar de contrabandista. Y bueno, ahí están, vienen otros delitos, como les decía al principio, delitos como aquellos que tienen que ver con la contabilidad, que alteraste registros contables, o vendes facturas, o compras facturas. Todos esos son delitos muy distintos, ¿no? A los que acabo de mencionar. Luego de los procedimientos administrativos, aquí estamos hablando del recurso administrativo que decía al inicio de esta plática, y lo que viene siendo el procedimiento administrativo de ejecución, y entre ellos la notificación y la garantía del interés fiscal. En el caso del recurso administrativo, ya lo decía, si a ti te revisa la autoridad, un ejemplo, y te determina que no pagaste tal o cual impuesto, o no lo cumpliste en tiempo y te aplicaron una multa, tú tienes la opción de presentar el recurso de revocación. Este recurso de revocación, ahí vas a hacer valer todos tus derechos para decir a quien va a resolver, que en este caso también es el mismo SAT, que la multa que te aplicaron o el impuesto que te están cobrando no es correcto porque no se apega a tal o cual disposición fiscal, ¿sí? O porque no te notificaron adecuadamente. Esos créditos que te determina la autoridad te los tiene que notificar, tiene que ir a tu domicilio, tocar la puerta, entregarte un citatorio si no está el contribuyente o su representante legal, y hacer, en este caso, la circunstanciación adecuada para que en este caso quede asentado que no cupo la menor duda de que el notificador fue a tu domicilio. Tiene que describir tu domicilio, fachada tal, pintado de tal color, con el número fulano, que estaba este muchacho o esta muchacha ahí en el domicilio, y que finalmente no quede lugar a dudas que estuvo ahí en tu domicilio y se lo entregó a la persona que estaba ahí, ya sea el citatorio o ya sea la notificación. A partir de ahí, pues ya corren los plazos para que en este caso puedas presentar este recurso de revocación, el cual tienes 30 días para presentarlo. 30 días contados a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación. Te notificaron un jueves, el viernes surtió efectos y a partir del lunes empieza a correr los 30 días para que presentes ese recurso. Asimismo, encontramos que en este capítulo está el trámite de resolución de los recursos. Ahí le compete a la autoridad darle trámite, requerirte y en todo caso resolver los recursos. Una vez que esos recursos se resuelven, tú tienes otros 30 días para irte a impugnarlo al Tribunal Federal de Justicia Fiscal, perdón, de Justicia Administrativa, que les comentaba hace un momento, pues está en Culiacán y lo tienes que presentar allá, si quieres ir hasta allá, o lo puedes presentar aquí en Correos, en Cepomex. Lo puedes presentar el último día, el día 30, y se considera como si hubieras ido a Culiacán y lo hubieras presentado ahí, ¿sí? Y del trámite y resolución del recurso, ¿qué puede resultar? Puede ser que te revoquen, o sea, que te diga, tú tienes la razón, contribuyente, o bien que te diga, no tienes la razón, y por lo tanto te confirmo el crédito o la multa. Y ahí es cuando te confirman, cuando tú te vas a ir a defender, y en todo caso, si lo revocan, pues quiere decir que ya ganaste y pues ya no debes nada, ¿no? Pasamos a la siguiente.
La siguiente. Sí, lo que comentamos ya fue todo eso. Aquí estamos hablando también de la garantía del interés fiscal. Si tú te vas a un juicio, tienes que garantizar el interés fiscal, es decir, la autoridad no se puede arriesgar a que si tú pierdes el juicio, después de 1 año, 2 años, la autoridad ya no halle bienes que te pueden embargar o inclusive ya no te encuentre a ti en el domicilio cuando te quiera cobrar. De tal manera que cuando tú presentas el recurso no tienes la obligación de esta garantía del interés fiscal. Pero si te vas al tribunal a impugnarlo, ahí sí, antes de que te vayas al tribunal, tienes que garantizar el interés fiscal. Y la garantía de interés fiscal pues son de diferentes formas, ¿no? Fianza, depósito en efectivo, depósito en una cuenta bancaria, puede ser hipotecas, puede ser prendas, puede ser embargo en la vía administrativa, entre otros, ¿no? Simplemente la garantía del interés fiscal es la forma, como su nombre lo indica, de garantizarle a la autoridad ese crédito fiscal que tú tienes y en el cual te encuentras peleando. Si ganaste, esa garantía se elimina, pero si perdiste, el SAT, el Infonavit o el Seguro Social se van a ir a hacerte efectivo ese crédito y apropiarse de ese bien y rematarlo, o apropiarse de ese dinero en las cuentas bancarias y ya con eso señalar que el crédito está pagado. Siguiente. No, vamos a ir al... Bueno, el procedimiento administrativo de ejecución significa eso precisamente. Cuando tú ofreces una garantía, si la ofreces y todo salió correcto, ya no te aplican el procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución, pues, no es otra acción de la autoridad, sino aquella en el que te quiere cobrar ya impositivamente, imperativamente. Es decir, no pagaste, entonces yo voy directamente y te voy a embargar la cuenta. Yo voy directamente y te voy a embargar el edificio de tu negocio. Yo voy directamente y te voy a embargar los escritorios, las computadoras o los vehículos que estén en tu domicilio. Y yo voy a decidir si los dejo a tu resguardo y me voy, o bien los extraigo del domicilio y los llevo yo como autoridad a mis bodegas, a mis almacenes. ¿Sí? Ahí lo decide la autoridad. Algo muy importante que sepan, porque eso se da y muchas veces les preguntan a ustedes como contadores, es que se embarga la mercancía, los dejan a ustedes como depositarios y esos bienes no pueden venderlos, esos bienes no pueden llevárselos de ese lugar, porque pueden caer en un delito que se llama depositaría infiel, y ahí pueden ir a la cárcel, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado si los nombran como resguardantes de sus bienes. Ese es el procedimiento administrativo de ejecución. Y obviamente, pues, esos bienes que te embargan, si ya no pagaste, pues los van a rematar, y ahí pues van a ir terceras personas a querer comprar esos bienes. Y ya, si esa persona lo compra, lo van a escriturar a nombre de él, o le van a dar una factura a nombre de él, y ya va a ser de esa persona, ¿no? Si algo sobra de ese remate de esos bienes, pues evidentemente te van a regresar a ti esa cantidad. Si debías, no sé, 10,000 pesos y te embargaron algo que lo vendieron en 20,000, pues tienen que regresar esos 10 de excedente, ¿no? Porque tu crédito nada más era de 10. Es menor. Así es. Bien, aquí hablamos de la prescripción, ya estamos sobre la hora. La prescripción de los plazos. La prescripción pues tiene que ver mucho con el tiempo que yo tengo para pedir un saldo a favor, por ejemplo, pero el que la autoridad tiene también para revisarme, ¿no? Que más que nada eso es un término que se llama caducidad. En prescripción tiene que ver más con nosotros, los contribuyentes, que la autoridad, ¿no? Aquí está parte de lo que les decía, el remate que la autoridad hace de esos bienes. Entonces, sí. Lo del juicio contencioso administrativo, les decía, ya desapareció del Código Fiscal de la Federación como en 2005, 2004, 2005 creo por ahí, y hay una ley que se llama Ley del Juicio Contencioso Administrativo. Esa ley del juicio contencioso administrativo, ya lo decía ahorita, es cuando te vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
y ahí vas a presentar una demanda y te va a resolver un magistrado ahí, ¿sí? En Culiacán hay 3 magistrados. Uno de ellos se encarga de resolver tu asunto, lo platica con los otros 2 magistrados y entre los 3 deciden si te nulifican ese crédito o si te lo ratifican. Bueno. Y pues bueno, los demás artículos es todos los artículos que tenía que ver con lo contencioso, todos esos fueron derogados desde ese año. Todos esos artículos, no tal cual, están en esa ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Pero es toda la parte netamente jurídica, de un proceso jurídico que se da, ¿no? Por eso digo que se mantiene dentro de la estructura esa, sí, así es. Esa parte de este título. Sin embargo, en una ley específica. Sin embargo, hoy en el código todo se encuentra completamente derogado. Así es. Entonces, ahí está todo lo de la sentencia, los recursos, porque si tú todavía pierdes en el tribunal, te puedes ir al amparo. Pero también si la autoridad, si tú le ganas a la autoridad se puede ir también, no se llama amparo, se llama revisión. Ya se van con otros juzgados, ya a otro nivel, a más altos. Entonces, es todo un pleito jurídico, eso te lleva 1 año y medio, 2 años, inclusive hasta 3 en veces, ¿no? Dependiendo del caso. La jurisprudencia, digo, eso también es aplicable dentro de lo que viene siendo la ley, los juicios. Por eso cuando se hacen los agravios o los conceptos de impugnación, pues los apoyamos en jurisprudencias, en tesis, ¿no? Para decirle a la autoridad, mira, ya hubo un lugar en un juzgado donde resolvieron así como está mi asunto, y ahí te mando la sentencia o ahí te mando el criterio. Esas son las jurisprudencias o las tesis, ¿no? Y bueno, en conclusión, lo que dice ahí, el código complementa a las demás leyes fiscales aplicables, ya lo decíamos al principio, su objetivo es brindar las demás obligaciones que deben cumplir en relación con los impuestos, ya lo comentaban, lo que no esté establecido ahí en las disposiciones fiscales es en el código donde nos vamos a caer, a aplicarlo. Y por lo tanto es importante reforzar nuestros conocimientos para tener un criterio completo al momento de realizar alguna práctica. Por eso en los documentos estos que les venden, que sea publicidad, vienen todas las disposiciones fiscales y por eso siempre está el código, para que no se nos olvide que si algo que no encontramos en la ley fiscal específica, tenemos que consultar el código a ver si viene algo. Ya si no viene el código, entonces ya nos vamos a ir a otros códigos, a otras leyes ya del derecho común. ¿Sí? Muy bien. Pues esto ha sido mi participación. No sé si hay alguna pregunta y todavía alcanza el tiempo para ello. Sí, bueno, pues ya con esto concluiríamos la exposición del licenciado José Osuna. Igual y si de parte de algunas de las personas que están enlazadas por ahí, en Caborca, veo en Los Mochis, en Guatabampo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues en este momento podemos hacerla y pues estamos escuchando.